Muy bien, estamos en tu pantalla, como habíamos prometido, y agradeciendo la visita, la presencia del ingeniero químico Pedro Mónico Azcárate. Bienvenido, Pedro, gracias. Gracias, Ferraro, muchas gracias de poder estar comunicándome con tu público y con algunos los muestros que están esperando ahí. A ver, ¿qué decir? ¿Qué digo? Yo asentaba bien lo de ingeniero químico, sí, porque parece una cosa muy técnica, sí, para mezclarlo con la política. ¿Cómo se hace? ¿Se puede? ¿Se encuentra la química entre ambas cosas? Hay algunos que dicen que soy medio renacentista, ¿viste? Que tengo los aspectos técnicos y los filosóficos, se me mezclan ahí con los políticos, y de alguna manera es una vocación dispersa, digo yo. De alguna manera he tratado de desarrollar todo lo que es mi profesión en su momento. Me jubilé en la universidad también, claro, en la cátedra de operaciones unitarias, y digamos, y bueno, una vez ya eso, me dediqué completamente a lo que es la formación de cuadros. Y que conste que lo hacemos porque no hay nadie que se haya dedicado a esto, no porque sepamos mucho, ¿no? Es decir, no somos digamos, académicos, sino tenemos una experiencia militante, claro, y a su vez nos hemos puesto a estudiar un poco más los conceptos, ¿no? Así que creo que lo primero que transmitimos es un espíritu. Eso es lo que transmitimos. Después, los conceptos necesarios, digamos, sin ser pedantes, ¿no? ¿Y qué se dice hoy ante un auditorio? Me imagino que fundamentalmente jóvenes, aunque no excluyente, ¿no? Pero ¿qué se les dice? ¿Cómo se define el peronismo hoy? Bueno, justamente como Perón lo definió, no como un partido, sino en Congreso de Filosofía, dicen: no somos un partido político, sino un gran movimiento nacional. Tenemos un partido, pero no somos un partido. Esa es un poco la crítica fundamental al que Perón le hace a la partidocracia liberal. Claro. Porque va a decir: la política no se hace necesariamente en el partido, se hace en la calle, en el barrio, en el gran movimiento nacional. Y en esto va de la mano con don Hipólito Yrigoyen, que aguantó como movimiento radical hasta que le dieron el voto secreto y obligatorio, porque mientras tanto andaban con el coso en el cinto, con la pistola en el cinto. Claro, así era. O sea, ese hombre también lo que formó, junto con Alem, un gran movimiento, que era el movimiento radical, movimiento irigoyenista, como se conoció en algunos lugares. Ahora, Pedro, está claro, el movimiento es lo esencial, lo grande, sí, y la herramienta el partido, como definía Perón. Ahora, el movimiento no es de tan grande, no es demasiado heterogéneo, porque aparece peronismo de derecha, de izquierda, neoliberal, liberal, claro, centro, izquierda, cabe todo, vale todo. Claro, justamente, primero, el hecho de ser movimiento es un devenir, es decir, es digamos, un proceso que, bueno, que viene desde los ejércitos sanmartinianos, desde los caudillos federales, el irigoyenismo. Entonces, el peronismo lo que ha sido es recoger un ADN y ha hecho una síntesis muy perfeccionada de toda esa lucha por el ser nacional, por la liberación, lo que le da también la posibilidad de que, bueno, hay algunos que se horrorizan cuando uno dice, bueno, hay algunos que sostienen que el peronismo desapareció, ¿no es así? Sí. Pero no es problema eso, en el sentido que entendemos que el movimiento nacional es un devenir que a veces se oculta, se vuelve clandestino, y que de pronto resurge, digamos, pero siempre va a manejar las notas características que tienen que ver con lo que diríamos es la ideología, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Eso, por un lado, nos dice
de que puede haber otras formas. Por el momento, el peronismo en ese sentido no ha sido superado. Por otro lado, las características del movimiento es que es capaz de complementar los opuestos. ¿Por qué? Porque hay cosas que son oposiciones y hay cosas que son contradicciones. La oposición se puede mantener la tensión y por lo tanto es como una especie de diálogo, porque el diálogo, ¿qué es? El diálogo es la conversación entre dos y una silla para la verdad. Un diálogo puede durar toda la vida. Dice que en el matrimonio es nada más que un largo diálogo que uno tiene con su mujer. Pero quiero decir, la complementación de los opuestos es factible porque no son una contradicción irresoluble, sino simplemente miradas distintas, ¿no es así? Yo creo que por ese motivo el movimiento peronista ha podido tener un diálogo con el liberalismo durante Menem, por ejemplo. Ser gobierno tanto tiempo. Sí. Y por otro lado, hoy tener un diálogo con lo que, bueno, podemos llamar el progresismo de lo que es el advenimiento del kirchnerismo. ¿Entiendes? Pero no resulta una contradicción, sino una tensión polar, sin negar la existencia de la diferencia, pero, digamos así, por eso yo creo que la conducción política es sufrir. Se sufre la polaridad dentro de la conducción política. Porque la conducción política no es la fiesta de mi cumpleaños donde yo invito a lo que a mí me gustan, sino lo diverso, lo complejo. Por supuesto, no es una contradicción. Es decir, a ver, como diríamos, es difícil conciliar la vaca con el matarife. Hasta ahí no llega el consenso, ¿no? Así, ya no son oposiciones, son directamente imposibilidades, ¿no? Pero mientras tanto, el peronismo, digamos, sintetiza, de alguna manera, metaboliza cosas que no son esencialmente los valores o los principios fundamentales. Porque en la política, la traducción de los valores en forma automática es un error. Es decir, se produce el sectarismo, la tiranía, el terror. Sí, además se impone un dogma y se pierde. Exactamente. A través de supuesto defender un valor, destruye todos los demás valores. Entonces, ahora, esto es lo que nos permite, digamos, esa flexibilidad. Está claro. Está claro, como una definición amplia, generosa del peronismo como movimiento. Hoy, ¿qué es el peronismo? Porque la oposición acusa, tanto que el propio peronismo a veces duda si no tendrá razón, de que la interna está destruyendo a sí mismo el peronismo, ¿no? La interna entre el presidente, la vice, las agrupaciones sociales. Aparece un peronismo republicano que se va y pacta con el Juntos por el Cambio. ¿Dónde están entonces? No, hoy? Yo digo, en este proceso que estamos viviendo ha habido, digamos así, un acierto de Cristina, primariamente, que ha sido tomar para ese frente de todos, que fue evidentemente, como dicen ahora, un frente electoral, donde tomó dos elementos que no son propios, no lo son, que son el elemento que es Alberto Fernández, que él se definió socialdemócrata y todo eso, y por otro lado el actual ministro de Economía Massa, que han sido dos elementos que, digamos, es como poner tropa propia en el campo enemigo, porque es todo veteado, digamos, el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la cosa fue bien para desplazarlo a Macri, para desplazarlo al macrismo, con la sorpresa, digamos, de haber combinado esa fuerza, ¿no? Ahora bien, yo creo y coincido con aquellos que dicen que ganar elecciones es un problema de cantidad, gobernar es un problema de calidad, y es ahí donde empezamos a patinar. ¿Por qué? Porque hemos tenido la dificultad de la pandemia, lo que conocemos,
no se acrisoló ese frente. Yo creo que no tuvo tiempo no tuvo la cocción necesaria, digamos, como para salir una cosa más terminada, y hoy estamos padeciendo, digamos, esa situación. O sea, no hemos podido todavía, porque, dicho de otro modo, en el 2019 el Frente de Todos tomó el gobierno, pero no tomó el poder. Está claro. Y aclarando algo más, que el poder no se toma, sino que se construye. Día a día. Y aclarando algo más, que hay poderes reales y formales. Claro. Cuando uno le dan el timón del Estado, digamos, le dicen, vos tenés el poder. No es verdad. Es una negociación permanente. Así es. Es decir, no es que es lo mismo que uno dice, qué sé yo, le damos a la directora de la escuela, tiene el poder de la escuela. No, tiene que acomodar 1000 cosas. Es decir, nadie tiene todo el poder, sino que es, y más que nada en la política, que yo creo que un presidente, dicho por Cristina en un momento, el presidente debe manejar un 20 o 30% de todo el poder necesario. Así es. Lo demás lo manejan los poderes fácticos, como se dice. Así es. Y bueno, ahora se agrava el tema, porque si uno mira rápidamente, parecía que el número 1, o el presidente de la nación, ya no es ni número 2, parece el 3 hoy, porque 1 sería Cristina, que tiene un poder real, 2 este empoderado ministro Massa, y 3 casi en un rol protocolar, el presidente, que debió ser el 1, ¿no? Es complicado ver cómo se recompone esto ahora. Pero bueno. Yo creo así, yo creo que se ha producido una situación indeseada. Creo que ese proceso también tiene que ver con las contradicciones y los problemas. Claro. Qué sé yo, los últimos discursos de Cristina en los lugares donde lo hizo fue patear la mesa, ¿no es así? Sí, sí. Pero la pateó de una manera sin piedad, ¿no? Porque todavía estamos discutiendo todo. Ahora, por supuesto, está sobre el tapete todo el tema de las organizaciones sociales, los planes y todo eso. O sea, pateó. Así, se suponía que... Bueno, entonces, va a ser durísimo esto. Claro, entonces desde ese punto de vista, de alguna manera es una situación no deseada, pero que seguir en lo que estábamos no también nos hacía perder, claro, en una agonía, digamos, sin ninguna salida, digamos. Y ahora, mirando para adelante, muchos han intentado, después del irigoyenismo, el peronismo, la famosa tercera posición, que nunca se logró del todo, siempre se patinó y quedó en veremos. ¿Se podría pensar en una tercera posición, no sé, a nivel nacional o a nivel provincial, generar alianzas, alguna cosa, un gobierno, un movimiento más abarcativo, que tenga un proyecto para 30, 40 años? Yo creo que sí, porque esa ha sido la historia, ¿no? Ha sido la historia, digamos, porque, viste, hoy se ha asumido mucho el tema de la grieta y todo eso, que yo creo que es mucho fabricado. Pero de alguna manera ese debate en la Argentina ha estado desde, como dicen, las invasiones inglesas, ¿no? Claro. Hay algunos que estaban pidiendo que se vayan los ingleses y otros que se queden. Es decir, y ya había una puja, digamos, entre lo que era el país real o la barbarie, digamos, dicho por Sarmiento, y lo que significaba la civilización y lo que debíamos asimilar de lo que era el mundo. Yo creo que ese debate, ese diálogo, ha sido dramático y sangriento, porque ha habido muchos muertos en eso, ¿no? Claro. Todo el tema de lo federal, lo unitario. Y bueno, esa situación yo creo que nos sigue poniendo en eso. Es decir, cuando dicen, la Argentina, vive en lío, siempre con problemas. No, la Argentina lo que hace todo el tiempo es poder definir su ser en un locro que no está cristalizado, cocinado,
y que todavía estamos discutiendo si hasta qué punto podemos ser liberales y hasta qué punto podemos ser progresistas o hasta qué punto, ¿no? Ese debate no está cerrado. Por eso la Argentina no es lo mismo que otros países donde todo ya está liquidado. Claro. Europa liquidó esas discusiones, Estados Unidos también las liquidó. Bueno, claro. Entonces nosotros todavía estamos diciendo cómo alcanzamos la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. ¿En qué términos? Entonces yo creo que sí es posible la existencia de un movimiento que no sabemos cómo se llamará, pero lo que no puede cambiar es su ADN, o sea, no puede negarse. Seguro. ¿Entendés? Ahora, cuando estás frente a alumnos de estos cursos, estas charlas de formación de dirigentes, ¿este tema lo entienden, lo perciben, lo reclaman o están pasivos con respecto a esto? No, el curso que damos comienza por aceptar lo que nos dijo Perón en el año 72, que lo que estaba destruido era el hombre argentino. Si en el año 72 Perón dijo, no es la legislatura, no la escuela, no es el hospital, es el hombre argentino el que está en un proceso de destrucción. Y lo que había que reconstruir es el hombre argentino. Entonces yo creo que en el diagnóstico debemos decir que están vaciadas las instituciones, diríamos por la falta de afecto societatis, decía, digamos, nos han transformado en espectadores, digamos, las potencias de los medios. Ahora, de actores muy poco, es decir, la vuelta a caminar y hacerse cargo de lo que a uno le toca en la vida es algo que hoy no se quiere hacer, ni siquiera cuando se casan, no duran nada, ¿viste? Entonces, ¿qué quiere? Porque claro, el horror al sacrificio y el horror a abnegarse y todas esas cosas, ese producto que también tiene que ver con una situación global, ha llegado y ha desembarcado acá. Y entonces, al definir nosotros que nosotros estamos, los ladrillos estamos necesitando reencontrar esta cuestión del ser individual y del ser colectivo, nos puede llevar así a la segunda parte, que es de hablar cómo volvemos a reconstruir comunidad. Porque el problema central de esto es la puja entre la forma comunitaria y la forma societaria, digamos. Claro. ¿Entendés? Así que esta puja es lo que de alguna manera creo que sigue vigente, pero lo que realiza el ser humano es la pertenencia a una comunidad y no el reparto de plata, así, el estado de beneficencia. Eso no funciona. Sí, nosotros los peronistas somos defensores del estado de justicia, que significa PAM y participación. Si no logramos eso, no anda el peronismo. No hay bases. Y sigue pidiendo conducir el peronismo. Es cierto lo que vos dices. Nosotros los peronistas hemos perdido la conducción del movimiento nacional. Y ha estado pasando de un extremo a otro, pero no hemos llegado a la conducción los peronistas del movimiento nacional. Qué bueno, podríamos estar charlando una hora más, Pedro, porque es apasionante y además la forma. Sé que vas por toda la provincia donde dicen, ingenieros, vengan, ahí están divulgando esto y dando el mensaje. Ojalá que sirva y esto al final que se pueda reconstruir un movimiento mayoritario, grande, fuerte, sin exclusiones, sin sectarismos. Leer más a Perón, ¿no? Al Perón aquel. Y ojalá se pudiera. Lo último que digo es, la buena noticia es que Argentina no tiene problemas económicos. Es decir, en lo que estrictamente se refiere a economía, que es lo de lo escaso. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos profesionales, tenemos energía, tenemos todo. O sea, económicamente no hay ningún problema. El problema es político. ¿Quién conduce y para dónde chorrea la manguera? Este es el tema. Y es la buena noticia. En algún momento pondremos a chorrear la manguera para adentro. Para donde tiene que ser. Exactamente. Muchas gracias por este tiempo. Gracias, Carlos, Muy lindo hablar, tu invitación. Pedro, de política sin nombrar a nadie.
salvo, bueno, las figuras consulares. Sí, las figuras más. Pero, bueno, ojalá que podamos volver a charlar y mientras esto mejora, esperemos. Bueno. Te regalamos los alfajores, chocolates de las cuevas. Me viene muy bien. Como a todos nuestros invitados. Y queda entonces hecha una invitación para cuando esto empiece a tomar otro color. Sí, cómo no. Gracias, estamos expectantes tampoco. Esperemos que las cosas anden mejor. Ojalá porque, que sí. como yo digo, la alternativa es el oro o el bronce. Para todos. ¿Vamos a elegir el oro o vamos a elegir el bronce? Hay sacrificio. Bueno. San Martín decía, se puede ser de todo impunemente. Lo que no se puede ser impunemente es grande. O sea, la grandeza no se alcanza en gambeta corta, digamos. Hay que entregarse, digamos. Sí, y esta es la situación de la Argentina. Tal cual. Gracias de nuevo. Vamos a la última pausa, después cerramos el programa.